vamos primero al caso de Sandra Brewster y cómo el desplazamiento de la imagen fotográfica de alguna manera también implica el desplazamiento de personas o también implica el movimiento, el trasiego de personas. Exactamente, gracias Sara por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Pues sí, mira, Sandra Brewster y también Cosmo White son dos artistas con los cuales estoy trabajando en una exposición que inaugura en noviembre en el MCA Chicago. Es una exposición de grupo de 37 artistas que está pensando un poco el tema de la diáspora en el Caribe. Entonces, pues, lo está pensando en diferentes niveles, no solamente a través de la identidad del artista, ya sea un artista que vive en el Caribe, ¿no? Que el Caribe realmente es un lugar, un espacio diaspórico en sí mismo, o artistas que tienen conexiones con el Caribe, pero que viven fuera del Caribe, ya sea en Europa, en Canadá, en Centroamérica, en Sudamérica, donde sea. Pero también es pensando en la obra de arte como tal, como un resultado de un proceso diaspórico. O sea, es realmente repensar las estéticas diaspóricas desde los procesos artísticos. Y en el caso de Sandra y Cosmo, son dos artistas que utilizan la fotografía, la materialidad de la fotografía, para hablar sobre desplazamiento de personas y sobre la construcción de identidades en tránsito, que es algo que a mí me interesa mucho también como puertorriqueña que vive en Chicago, obviamente, y cómo se construyen esas identidades al moverse, al desplazarse. Y Sandra Brewster es una artista que está radicada en Toronto, y ella, aunque nació en Canadá, es de padres guyaneses, y los padres se fueron de Guyana a finales de los años 60. Y ella siempre ha sido fascinada por el archivo personal fotográfico de sus padres, porque ha sido la manera que ella se ha acercado a Guyana. O sea, luego ella fue cuando era adolescente, pero realmente la conexión ha sido a través de la fotografía. Entonces ella ha desarrollado un cuerpo de trabajo fotográfico trabajando con la transferencia fotografía en gel. Entonces lo que ella hace es ella toma el archivo histórico fotográfico, o sea, fotografías que encuentra en diferentes fuentes, pero también toma fotografías de estudio de comunidades caribeñas en Toronto y les pide que se muevan, ¿no? Que haya un tipo de movimiento. Luego ella transfiere estas imágenes, le aplica el medio en gel para luego transferirlas en la pared y hacer este tipo de imágenes. Son murales muy grandes, bastante inmersivos, que ella ha hecho en diferentes espacios en Canadá y que va a hacer uno en Chicago ahora en noviembre. Pero para ella lo que le interesa realmente es cómo el proceso mismo del transfer fotográfico puede hablar y puede reflexionar sobre procesos de construcción de identidad, de cómo cuando ella arranca ese papel de la pared, hay imperfecciones en la pared, hay información que se pierde en el proceso, ¿no? Entonces, pues, para ella esas imperfecciones, esos pliegos dentro de la pared hablan un poco sobre esas partes de la identidad que nosotros, pues, perdemos cuando nos mudamos de un lugar al otro, pero también hay cierta información que se le añade a la fotografía, que se le añade al mural. Entonces es pensando un poco cómo la materialidad misma del proceso fotográfico es el parte del contenido de la obra, ¿no? No solamente representar a estas personas, sino también cómo el proceso fotográfico en gel y cómo ese desplazamiento de materiales de una superficie a otra puede reflexionar sobre procesos de construcción de identidad. Precisamente eso me llama muchísimo la atención porque es que hablamos del poder de lo fotográfico, pero todos nosotros relacionamos lo fotográfico con el álbum de boda, el álbum de la familia y todo lo que es meramente mnemotécnico, un recurso de la memoria. Entonces, me parece que es muy interesante, no solamente en el caso de Sandra, a la hora de reproducir estas personas, sino con Cosmo White y cómo se relaciona él con el archivo, de la manera en que se relaciona Cosmo White con el archivo y el archivo fotográfico. Ok, voy a avanzar un poquito la presentación. Esta es otra obra de Sandra. No, explícala ahí, explicando y después tú dices que ahora voy a donde Cosmo. ¿Sabes? Sí, exacto. No, pero ahora quiero pasar a donde Cosmo. Tengo muchísimas imágenes aquí de otras piezas, pero voy a saltar a Cosmo White, que es un artista que trabaja con el archivo histórico fotográfico y lo que le interesa realmente es el archivo de la protesta. Entonces él desarrolló este cuerpo de trabajo
durante Black Lives Matter en Estados Unidos. Él es de origen jamaiquino, pero ahora mismo está radicado en Tallahassee, en Florida. Y le interesa mucho pues pensar estos temas de identidad afro, pero hacer conexiones transatlánticas entre Estados Unidos, el Caribe y también con Inglaterra. Y como pueden ver, pues es una cortina de cuentas que realmente es inspirada por la obra de Félix González Torres, o sea que también tiene esa genealogía de la historia del arte, pero también hace referencia a las cortinas de bambú que se encuentran en espacios domésticos en Jamaica, o sea que tiene esa conexión personal, pero también tiene una conexión de la historia del arte de Félix González Torres. Entonces lo que él hace es trabajar con ciertas imágenes, en este caso es una imagen de una protesta que ocurrió en St. Augustine, en Florida, en 1964, que fue el mismo año en que ocurrió el Civil Rights Act en Estados Unidos, que una protesta pacífica en la playa, pero luego llegaron segregacionistas a la protesta, ¿no? Y pues terminó en un evento bastante violento, en donde se hicieron muchísimas fotografías. Entonces, para él lo importante no es solamente como pensar en la memoria histórica en ese momento en Estados Unidos, cuando estaban pasando todas las manifestaciones a través del país con Black Lives Matter, especialmente después del asesinato de George Floyd, pero también pensar cómo el material mismo puede reflexionar, hacer una reflexión sobre la fotografía como tal, pasar de una imagen estática a una imagen en movimiento. Usualmente él coloca estas cortinas al principio de la exhibición, al entrar la exhibición, y para él es importante que el espectador de cierta manera entre al archivo, que esté entrando al archivo histórico al entrar a la exposición, y claro, al entrar se activa la cortina y hay momentos en donde la imagen se vuelve ilegible, o sea, se distorsiona la imagen. Y también es pensar un poco en esa idea de la memoria histórica, ¿no? De cómo esa memoria puede tener esas maneras de movimiento, esos lapsos, ¿no? Que realmente pensamos que son lapsos de memoria realmente. Trata un poco sobre la memoria. Hay una frase que utilizamos en una conferencia una vez en Nicaragua, que Maribí Vélez le puso el nombre por un encuentro que haré en su momento, quizás en privado, que había una frase que decía, nadie sabe el pasado que le espera. Precisamente hablando sobre la posibilidad, la maleabilidad de la memoria histórica y cómo esa memoria histórica es posible de cambiarse y de adaptarse a los fines de cada quien. Ambos trabajos, tanto el de Sandra como el de Cosmo, plantean el replanteamiento de lo fotográfico, pero también plantean el replanteamiento de las identidades, de la construcción de identidades y del archivo como recurso mnemotécnico, el archivo como bastón mnemotécnico. Sí, no, y yo creo que para él era bien importante, y obviamente como él desarrolló esta serie durante una época bastante que todavía estamos pasando en Estados Unidos, y era repensar también cómo ese momento en Estados Unidos de 1964 es un momento que todavía es un proyecto inacabado, o sea, no ha completado el proyecto de los derechos civiles en Estados Unidos, y era un poco pues también evocar esa memoria histórica del espectador, que para él es bien importante en términos del archivo fotográfico. Y que hablábamos ahorita, y yo creo que también Luis va a estar de acuerdo con esto, de la paradoja de la imagen fotográfica. Antes, cuando uno veía una fotografía y veía algo fotografiado, decía, es verdad, la veracidad de la imagen fotográfica era indiscutible. Hoy en día, no tanto, porque sabemos que se puede hacer Photoshop, porque sabemos que se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces la imagen fotográfica tiene una paradoja, una relación paradójica con la veracidad. Entonces, lo importante de todo esto es cuáles son las verdades que estos artistas están planteando desde cada uno de sus trabajos. ¿Cuáles tú crees que son? Eso es una buenísima pregunta. O sea, hay verdades personales y verdades históricas, ¿no? Y yo pienso que los dos lo hacen de una manera bien diferente, y creo que todo el tema de la verdad y del truthiness, como decimos en Estados Unidos, que no es truth, es truthiness, no sé cómo traducirlo, pero un tipo de veracidad, no sé, de veracidades, ¿no? Que realmente estamos bregando con
pues, con los tiempos de construcción y distribución y circulación de imágenes en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero creo que lo que a ellos les interesa más bien es la maleabilidad de la imagen, ¿no? De la imagen en movimiento y de lo que esa reflexión, o sea, de cómo esa materialidad en movimiento, lo que eso puede comunicar sobre construcción de identidades múltiples. Porque acuérdate que, o sea, acuérdense que esto es dentro del contexto de una exposición de artistas de la diáspora caribeña, hablando un poco sobre estéticas diaspóricas, ¿verdad? Sí, precisamente tú acabas de tocar un tema que me lleva a Luis, y esto va a ser una conversación circular, voy aquí, vuelvo allí, o sea que es la manera en que nos gusta conversar a nosotros los caribeños. Luis, precisamente Carla apuntaba en torno a la circulación de las imágenes y tú nos vas a hablar hoy de 3 experiencias muy particulares que hablan sobre modos de circular la imagen, las que tienen que ver con la propia producción artística, las que tienen que ver con la percepción artística y las que tienen que ver con el impacto, la huella de cada una de estos imaginarios en nuestras vidas, sobre todo en nuestras vidas pandémicas. Precisamente, no sé si tú puedes echar para ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? Ahí está. Oh, wow. Oh, wow. Creo que la debes poner allá y nosotros la manipulamos. Entonces, Por favor. Pon la de Luis. Mi PDF, exacto. Bueno, hola, PDF. gracias por esta PDF, Ok. gracias. Feliz de estar aquí, gracias por la compañía, Carla y Sara. Sí, son imágenes que, primero, hay 2 de ellas, 2 cuerpos de trabajo a los que me quiero referir, que es con artistas con los que trabajé, particularmente mientras estuve dirigiendo programación y curando algunos proyectos en casa aquí en Santo Domingo. Una es Elisa Berger Melo. Bueno, cuando venga la imagen lo verán, pero Elisa tiene un ejercicio que va muchísimo más allá del medio fotográfico, como lo plantea Sara en el encuentro, y que incluso borda una crítica a la idea de lo autoral. Una pieza que les quiero mostrar tiene que ver con un ejercicio de búsqueda en Google, es esta, donde Elisa lo que hace es encontrar gente en la web, imágenes en la web de gente que está visitando museos y cómo esa gente se enfrenta a la obra y entonces qué actitudes está tomando, qué posición toma. Se encuentra con gente que quiere replicar o reproducir la posición que tiene un personaje en una imagen o un retrato. Y entonces, por supuesto, aquí está la conversación sobre la autoría. Y claro, estarán ustedes de acuerdo conmigo que en el caso de Elisa Berger Melo, la autoría está en esta selección y en este proceso de edición que hace. Esto, claro, lo dispuso de una manera en el espacio que la gente también tenía una relación directa con estas pequeñas piezas fotográficas y luego ella volvía a ver esas posiciones de la gente viendo la obra en la sala, volvía a replicarse una y otra vez. Si puedes pasar, bueno, lo hago yo. Estas son las imágenes con una cercanía. Claro, también Google cuando haces esta búsqueda tiene una cláusula de que debes proteger la imagen de la gente que encuentras y es lo que hace Elisa. Este es otro proyecto, el de Maurice Sánchez, él lo llamó Live for You Vacation, que es como vivo donde tú vacacionas. Lo que hace Maurice, que tiene un cuerpo fotográfico de hace muchos años registrando un paisaje dominicano que no necesariamente es el paisaje que luego explotamos turísticamente o que explota nuestra publicidad, explota nuestro aparato institucional oficial para representar al país. Maurice lo que hace con este cuerpo de trabajo es mostrar justamente esos espacios y esas visualidades con las que convivimos, pero que queremos negar a veces y casi siempre sucede en un contexto caribeño. Esto es como por ejemplo, el escudo nacional dispuesto en una mesa de dominó, pero luego arrinconado en una esquina
viene un juego luego o ya pasó un juego, pero en estos tiempos de repente nosotros tenemos unas conversaciones muy fuertes sobre los nacionalismo, lo nacional, sobre símbolos patrios, y esto entonces alza una crítica sobre estas cuestiones. La exposición lo que hicimos fue disponerla en todo un paseo peatonal que tenemos en Santo Domingo, en el casco histórico, en la zona colonial. Tienen estas vallas que de hecho son unas vallas que por años estuvieron abandonadas, entonces volvimos a restaurarlas para este proyecto y fue un momento como para que la gente, el transeúnte, pueda tener estas conversaciones. Tuvimos un reporte extraordinario en redes sociales de lo que la gente pensaba sobre esto. El motor se ha vuelto parte de nuestro paisaje en Santo Domingo, es como literal, es como ha plagado la ciudad, ha plagado el tránsito, por decirlo de una manera un poco incómoda, pero Maurice está registrando ese paisaje con el que vivimos nosotros, el plástico, la silla plástica. Y bueno, llego entonces a otra serie, no sé si puedo pasar ahí o quieres preguntar. Vamos a parar un momentito ahí, porque ambos me están planteando, tanto de Sandra, Cosmo, Elisa y Maurice, me están planteando esa fotografía que se ubica en esa brecha de lo incómodo, de lo que no se quiere saber o de lo que no se quiere ver. Y generalmente lo que han tratado de hacer estos artistas es cuestionar, por lo que decíamos ahorita, la veracidad, la verdad. Si se entiende que este producto artístico o este producto fotográfico tiene esa búsqueda de la paradoja, de la veracidad, también se entiende que debe provocar alguna reacción. Bueno, no necesariamente es la intención del artista, pero lo hace. O sea, va a provocar. Y por supuesto, hay algunos artistas, Maurice particularmente, está muy preocupado por estas cuestiones que rayan en lo sociológico y estas dinámicas, y sabe que va a pasar esto, porque además él es una persona muy crítica, un artista muy crítico de la sociedad donde está, le ha tocado vivir y donde trabaja, desde donde se enuncia. Además, Maurice siempre está trabajando sobre la ciudad de Santo Domingo, pero de estas cuestiones complejas y que tienen unas dinámicas que deberíamos estar observando y no siempre con las herramientas comunes que tenemos para observarlas. Está ofreciendo entonces otras formas de acercarnos a ello. Y está claro que van a venir esas reacciones. Con este proyecto de Maurice en particular, al suceder en la ciudad colonial, que son espacios que controla el ayuntamiento, el gobierno de la ciudad o un clúster turístico, tuvimos dificultades que aunque estas imágenes, esta gente nos permita tenerlas ahí. Sin embargo, es como que terminas tú negociando y tratando de no sé, mostrar otro aspecto de estas cuestiones que ellos lo puedan entender, pero para la gente en la calle, evidentemente que la reacción era, esto está provocando estas cosas, esto está criticando algo específico. En verdad me hizo pensar mucho lo que estabas hablando de estos artistas, de cómo realmente el Caribe se construyó a través de la fotografía, ¿no? En paralelo con la industria del turismo en los años 1880, y pensando también en el trabajo y la investigación de Krista Thompson, que es una historiadora del arte y una curadora radicada en Chicago, en la Universidad de Northwestern, y todo el trabajo, ¿verdad?, que se reúne en este libro, An Eye for the Tropics, que se traduce en Una mirada hacia el trópico. Es realmente pensar en estas estéticas tropicalizantes, de cierta manera, y cómo pues, se construyeron en paralelo con la industria del turismo, ¿no? Y algo que veo como en común con los artistas con los que yo estoy trabajando y los artistas que tú estás trabajando es que se están cuestionando, ¿verdad? Que están realmente reformulando y articulando un Caribe completamente diferente de ese Caribe que se ha construido, ¿no? A través de los siglos, y que realmente se construyó para una mirada desde el extranjero y que para mí persiste, ¿no? Que persiste. Es una exotización constante a la que hemos estado sometidos. Ustedes saben que precisamente los estudios de Krista Thompson, que son seminales son fundamentales para todo esto. Hay algo también sumamente importante. Si ustedes se ponen a pensar que el 27 de agosto de 1900, en un teatro municipal
de la ciudad de Puerto Plata, una ciudad que está al norte de la isla. Se proyectaron 11 cortos de los hermanos Lumière. Y no es sino hasta 1942 que se abre la Escuela Nacional de Bellas Artes. Significa que lo cinematográfico y lo fotográfico precede a las otras bellas artes en nuestro espacio cultural. Lo que sucede como consecuencia es que nosotros, de todas maneras, queramos o no, construimos un imaginario de nación, de vida, de interacción a partir de lo cinematográfico y lo fotográfico. Entonces, eso es fundamental también para entender los caminos que recorre lo fotográfico en nuestros espacios y cómo la diáspora interpreta también ese instrumento, porque además yo creo que es una herramienta fundamental. Luis. Mira, me encanta eso que dice de cómo construimos el relato, o nos han construido un relato de lo nacional. Yo quiero rápidamente referirme a estas imágenes siguientes porque circularon en medio de la pandemia, en el encierro, que aún estamos en pandemia, pero cuando estuvimos todos los países de la región encerrados y estábamos viendo las mismas cosas, teníamos acceso a las mismas imágenes, y particularmente Santo Domingo, que es o la República Dominicana, que no es solo la República Dominicana habitando ese territorio insular que cohabitamos con la República de Haití, también es una República Dominicana de la diáspora extendida. Sobre todo hay una diáspora dominicana que tiene unos contactos muy fuertes con la realidad local y que constantemente además está produciendo pensamientos sobre lo local, que es la diáspora neoyorquina. Y yo que tengo un ejercicio además de buscar esas conversaciones que en las redes sociales se vuelven virales para nosotros y tengo como un archivo de estas cosas. Lo que he seleccionado algunas de estas imágenes y una de ellas es esta de Orlando Barría, que es Orlando es un artista y reportero gráfico y que siempre está trabaja con sus imágenes y las hace circular mucho más allá del territorio nacional. Y cuando Orlando saca eso, que es el principio de la pandemia, nosotros recién estamos inaugurando un nuevo gobierno o estamos en un proceso de elecciones, se instala el nuevo gobierno y está la conversación sobre la idea de lo nacional y sobre la posibilidad de construir un muro en la frontera por esta realidad que es históricamente compleja que tenemos con la hermana República de Haití y que por alguna razón ninguna de las dos naciones hemos sabido cómo resolver y que, bueno, puede ser tema para otra conversación. Pero cuando salen estas imágenes que circulan y que todos la vemos, nos enteramos que entonces ya no es una posibilidad. Hay una construcción del muro, están trabajando un muro que nadie lo había anunciado, no estaba claro que esto estaba pasando. Y luego, claro, esto lo publica el periódico El País en España, que por alguna razón se lee mucho en toda la región. Y bueno, es esta fotografía que entonces activa un diálogo que lo menos que vas a pensar es en la conversación sobre el medio, es lo político, es lo nacional, es la idea de la construcción Estado-Nación, es los cuerpos implicados en estas cuestiones, es las identidades que están involucradas ahí. Imágenes muy fuertes que para nosotros es sorprendente, sobre todo por esto que le cuento. Esta otra imagen que también circula en pandemia y circula con unas intenciones estéticas dadas, con la intención de ser una obra de arte. Incluso este es Orlando Minicucci, que es un artista con el que he estado trabajando los últimos 2 años. Justo ahora en Santo Domingo hay una retrospectiva de su obra en el Palacio de Bellas Artes de una obra que he investigado por más de 1 año en colecciones privadas. Y esta imagen, que es una obra, el resultado final realmente es un corto de ficción, pero que hemos seleccionado frames con el artista para tener en la sala como obra fotográfica, y vuelve entonces la conversación sobre la fotografía cuando originalmente no fue la intención ser fotografía. Y la ha llamado Orlando el Peregrino,
pasó que en medio de pandemia, nosotros encerrados, de repente nos enteramos en la noticia que hubo una peregrinación muy particular de un autodenominado peregrino y que parecía tener dotes de profeta, y que justamente en Puerto Plata, donde estuvieron los hermanos Lumière, se aparece en la playa y la gente lo sigue, y entonces es como no hay respuesta. De hecho, sí, fue un foco de propagación del virus, pero eso inspira a Orlando a trabajar la idea del peregrino. Y entonces es como, él lo que hace es un recorrido en el corto, en el video. Lo que sucede es que hace un recorrido por la playa, por la misma que transitó el peregrino aquel, pero lo hace con una cruz a cuestas. Y entonces luego él se interna en el mar, y llega un momento que su cuerpo empieza a flotar. O sea, esto ni siquiera fue algo que él persiguió. Él empezó a flotar y se abraza de la cruz, que es una madera que también flota junto con él, y produce estas imágenes que cuando circularon fue como, nos impresionaron. Precisamente quiero agarrarme de la foto de Orlando y volver a Sandra y a Cosmo, porque, y ya voy a dar paso al público, pero quisiera hablar del... Y esto es una barbaridad que le voy a preguntar, pero yo puedo hacerlo porque estoy aquí, tengo el micrófono. No, las posibilidades redentoras de la representación, las posibilidades profilácticas de la representación. Fíjense que no estoy diciendo fotografía, estoy hablando de la imagen capturada, de la imagen representada. O sea, que hay en mucho de esto, pudiera haber en mucho de esto también una idea de redención o una idea de profilaxis. Bueno, yo pienso que en el caso de Sandra y de Cosmo, la imagen no es 100% accesible. O sea, no hay una representación total. Entonces a ella le interesa, creo que a los ambos les interesa esa incapacidad de representar al sujeto o la incapacidad de representar una identidad, ¿no? Monolítica. Entonces, por eso los fragmentos, el movimiento, la imperfección, todos esos fallos, ¿no? Que ya pueden ser técnicos, como en el caso de Sandra, son fallos técnicos que pueden ser errores para algún artista. Ella lo ve como el contenido de su pieza. Entonces, yo creo que en ese caso es más bien la incapacidad de poder representar el sujeto de manera fiel, completa y veraz. Y regresamos de nuevo al tema de la veracidad, ¿no? Que es inevitable cuando se habla de lo fotográfico, vuelvo y digo. O sea, desde principios. Y otra cosa sumamente importante es que nosotros tenemos, este es un medio que además ha vivido con nosotros por más de 200 años y todavía se le dice nuevos medios y nuevas técnicas y nuevas tecnologías cuando nosotros tenemos 200 años viviendo con eso. Y con los rayos X mucho más. O sea, mira, yo creo, respondiendo a eso que dice, sí, yo creo que sí sucede en el caso de algunas de estas imágenes que presenté, porque hay un elemento que deberíamos referirnos a él en esto, es quién está observando esto, quién está teniendo contacto con estas imágenes. Y subjetividades todas con una realidad, la más reciente que presenté, que son en medio de pandemia, ya saben ustedes lo que estábamos viviendo, así que necesariamente necesitábamos respuestas, necesitábamos elementos que nos permitieran por lo menos dar un sentido a esto, y yo creo que estas imágenes estaban logrando eso, así que puede haber algo de profiláctico ahí, de sanador incluso, cuando no se lo propone del todo el artista. Y mi papá dijo alguna vez que un recuerdo en un artista, mi papá tenía un ejercicio artístico y trataba de registrar cosas como de su niñez, y él decía que el recuerdo a él lo perseguía. Y a mí eso se me queda grabado porque hoy lo digo, como que hace un recuerdo con uno, lo persigue. Ahora, después, ¿qué hago yo con un recuerdo? ¿O qué haces tú con una imagen que produjo cierto estímulo, que a la vez generó emociones o te centró en un estado, un sentimiento particular? Y entonces yo creo que el sujeto que mira, quienes nos enfrentamos a la fotografía, necesariamente dan respuesta a esto. Estas fotografías sí pueden tener estos elementos porque hay un estímulo sobre unos sujetos en particular.
Y además que el hecho fotográfico no es unilateral, nunca, nunca. Por eso, lo que Sandra y Cosmo van a plantear en el MCA, desde su condición diaspórica del Caribe, puede ser leído por un aborigen norteamericano, puede ser leído por un mexicano de Culiacán o cualquier persona. No hay unilateralidad. No quiero decir con esto que lo van a leer de la misma manera, sino que hay posibilidades de lectura que permiten la inmediatez de la imagen. ¿Tenemos alguna pregunta o comentario del público? No, que cuando decíamos, no, siempre Luis hablaba de que depende también mucho de quién está mirando, pero también depende de en qué posición se ubique el que está tomando la fotografía. También dónde, ¿no? Claro, ¿Y los dónde? contextos ¿Desde importan. dónde estás mirando esta fotografía? O sea, que no hay un solo lado, sino... En el caso de la fotografía de Maurice Sánchez, la del motor, si la puedes poner. Maurice es un artista que nada pasa por casualidad. Todo está perfectamente calculado. Y estoy segura, como lo conozco, de que la imagen que está detrás del motor son las pinturas haitianas. Entonces, esa realidad, que es la realidad de la calle El Conde, en la zona colonial, en la ciudad colonial, para corregir ese momento histórico. Es decir, que esa doble lectura de la imagen, de la documentación de la obra con el background de las pinturas haitianas. O sea, que también las imágenes, documentar las obras de arte fuera del contexto del museo, también sucede mucho estas cosas, ¿no? Esa doble lectura. Y en el caso de Sandra, esa belleza del error, de cómo el error puede incluso tener mucho más fuerza que la perfección cuando la idea está en esa línea de intención. Yo creo que la obra borrada, esa manera de borrar la imagen y respetar la imagen cuando pensamos que la imagen es sagrada, ¿no? Entonces son dos momentos en la conversación de ustedes que me conecta un artista con el otro. Sí, Gracias. Me interesó mucho la primera artista que estabas presentando y solo vimos 2 imágenes, no sé si tienes más. Pon el archivo de Carla, por favor. ahora mismo vamos a esperar que ella hable más. Sandra Brewster. Ella se llama Sandra Brewster. Vamos a hablar un poco de ella. Y yo le paso la palabra a usted. Y lo que incluí realmente son estas 2 imágenes, ¿no? Y como ves, el título del proyecto se titula Blur, que es borrar, que para mí pues tiene esa relación con la técnica de Hell, pero también con temas de identidad, ¿no? De borrar identidad, de adquirir identidades. Y ella ha estado mostrando su trabajo en diferentes espacios. Ahora mismo creo que va a tener un proyecto en Los Ángeles a finales de año. Creo que al mismo tiempo que el MCA. Sí. Y lo otro que es bien importante del proyecto que se me olvidó mencionar es que para ella también está pensando de cuando se pinte la pared, porque ella está pensando también en momentos institucionales, que esa imagen se va a quedar como de cierta manera presente en la institución, que va a haber algún tipo de trace, de huella de la obra dentro de las paredes de la institución. Sí, no se quita, no. Sí, el movimiento, claro. De nada. Buenas tardes, muchas gracias por la plática, muy interesante.
A mí me gustaría una reflexión de ustedes en el sentido de el futuro de la fotografía artística. Veíamos como un tipo de fotografía, digamos, fotoreportaje o algo así, o que manda un mensaje muy importante como el de la frontera, ¿no? Que se está creando como una frontera entre los países. Pero a mí me llama la atención esta parte de en la fotografía impresa que nos recuerda algo a todos cuando vemos una fotografía de hace muchos años o de la niñez o que de alguna manera guarda un momento muy importante en la vida y que en algún momento era muy importante la fotografía impresa para compartirla con otras personas. Y hoy en día con la fotografía digital y lo que comentabas de que todo el mundo pues tomamos fotos, ¿no? Miles de fotos en realidad, miles. Esa inmediatez, digamos, le resta mucha importancia a los momentos, porque vemos una fotografía muy bonita y pasan 2 segundos, ya tenemos otra y otra y otra. Cuando vemos una fotografía impresa en blanco y negro, por ejemplo, de una época anterior, nos evoca muchas cosas, como recuerdos que también lo comentaban. Entonces, la reflexión es, y la pregunta, ¿cómo visualizan ustedes el futuro de la fotografía como evento, así como el título de la charla? ¿Qué va a pasar con la fotografía impresa y la digital, ¿no? Yo tengo un comentario. Y creo que lo que se ha perdido es la materialidad de la fotografía, ¿no? Porque lo tienes en tu teléfono, igual se te pierde tu teléfono y pierdes las fotos, ¿no? Que me ha pasado a mí y le ha pasado a mucha gente. Y creo que tiene mucho que ver con temas de memoria, ¿no? De lo que es la memoria personal, la memoria histórica y cómo se ha perdido esa materialidad, ¿no? Y a mí lo que me parece interesante cuando Sara me hizo el acercamiento para la charla, y este proyecto que yo estoy organizando en el MCA está ya listo, o sea, que ya tengo las obras, o sea, ya está listo para montarse, se puede decir. Pero esta charla me dio una oportunidad de hacerle una relectura al proyecto a través del medio fotográfico y cómo, no solamente estos 2 artistas, encontré como 15 artistas que están usando el medio fotográfico como punto de partida para la recuperación de la memoria personal histórica, pero lo están haciendo de una manera desde la técnica y la materialidad de la fotografía en sí, no solamente como medio de representación, sino como técnica, que lo puedes ver, por ejemplo, en el trabajo de Sandra, que realmente la técnica es el contenido. Y hay otros artistas, obviamente no puedo hablar de todo el proyecto, pero hay como 5 o 6 artistas que también están pensando en la técnica fotográfica, en el medio fotográfico como parte del contenido de la obra. Y parte de estos temas de pensar de cómo recuperar la memoria histórica y la memoria personal, familiar, que como tú bien dices, lo hemos perdido. Y parte, por ejemplo, del proyecto de Sandra, que como pueden ver parecen fotografías vintage, ¿verdad? Que han pasado 30, 40 años, que tiene como que esa cualidad como se ha pasado mucho tiempo o han estado expuestas a la luz. Y creo que para ella el hacer este proyecto es una manera de conectar con esa memoria y darle algún tipo de materialidad o de presencia física a algo que realmente se ha perdido, porque estas fotografías en 50 años no van a existir, por lo menos las fotografías de su familia en Guyana ya no van a existir. O sea que es una manera también de darle una presencia a algún tipo de identidad que de cierta manera se ha perdido cuando la familia se desplazó desde las Guyanas hasta Toronto. Mira, me parece interesante lo que preguntas porque se habla en algunos círculos de la postfotografía o lo postfotográfico, lo metafotográfico como trascendiendo a la idea de lo que pasa después de la fotografía. Y yo no creo que todavía hay un después de la fotografía, porque esta es fotografía, la manera como se aborda el medio, cómo tenemos contacto con esto, sigue siendo fotografía. Desde mi punto de vista, o son imágenes producidas con unas intenciones o no, con las que todavía nos estamos relacionando de la misma manera como nos relacionábamos con el álbum familiar, porque a mí me provoca lo mismo, aunque lo físico, claro, hay una cuestión cuasi fetichista ahí de la cosa física, nos pasa con el libro también. Pero pensando esto de lo post-fotográfico, yo creo que y estarán ustedes de acuerdo, si hay un medio y pudiéramos atarnos un poco la idea de categoría o etiquetas o medios, si hay un medio que reina en la contemporaneidad es la fotografía, en todas las disciplinas, o por lo menos el arte contemporáneo que
Hace rato se ha borrado esta cuestión del medio en la mayoría de las prácticas contemporáneas. La fotografía está presente siempre y se vuelve una y otra vez. Y otras obras con otras intenciones, que incluso las clasificamos de otra manera o las categorizamos en otras disciplinas, incluyen lo fotográfico. Y entonces eso siempre va a estar ahí. Si tuviéramos que anunciar un futuro de la fotografía, es este que estamos viviendo. Vamos a tener que vivir con esto por mucho rato. Yo iba a decir algo, pero ya lo dijiste. Gracias, es que, bueno, al mencionar esto de la era postfotográfica, pensé en, bueno, hay una pieza aquí de la experiencia inmersiva, entonces yo no sé si se podría pensar en ese tipo de experiencias como postfotográfico. Bueno, realmente es que habitamos una era de lo post, en todo el sentido. El posmodernismo es como, y cuando aparece este término por primera vez, está siendo aplicado a tantas áreas que ustedes conocen. Yo creo que lo inmersivo, que casi siempre tiene que ver, todas las experiencias inmersivas que he estado viendo tienen que ver con imágenes que ya nosotros conocemos y que están circulando, tiene que ver con activar una memoria visual o estética, con otras herramientas, con otros acercamientos. O sea que sí, digámoslo, si quisiéramos llamar a este momento post-fotográfico, que yo no estoy nada en desacuerdo con que esas terminologías empiecen a definirnos, porque también tenemos limitaciones de lenguaje para muchos de estos fenómenos y de repente estas terminologías nos ayudan a poder referirnos concretamente a cosas. Hola. Bueno, pues yo encuentro muy interesante cómo todo este asunto de la fotografía, lo posfotográfico y demás, tiene que ver pues con la acción. O sea, veo que están todo el tiempo pues hablando de la acción y el momento y la contención de esa acción y de la imagen, ¿no? O sea, me gusta mucho lo que han mostrado porque, bueno, se ven como capas de acciones pues en el plano fotográfico, ¿no? Y pues es nada más como el comentario súper rápido. Gracias, Pancho, porque yo creo que eso es fundamental. Y lo estamos viendo con algunas de las galerías que están en Sonamaco Foto, y es como, de muchas maneras, lo fotográfico pasa de ser el documento de lo performático a ser parte del lenguaje de lo performático, o la prueba, la evidencia de lo performático, y la huella. Entonces, eso es fundamental. Y cuando se habla de lo performático, estoy hablando de la cotidianidad, de levantarse, cepillarse los dientes, hacer pipí, etcétera. Entonces, eso es la vida. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y esto es un tema que debemos seguir discutiendo, seguir pensando. Le doy muchísimas gracias a Luis Graham Castillo, curador independiente de República Dominicana y del mundo. A Carla Acevedo Yates, curadora del Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, por ser tan generosos con su tiempo y sus conocimientos. Agradezco a Marisabel Castillo, nuestra embajadora dominicana nuestra embajadora dominicana en la República de México, ¿sí? Ya debe decir embajadora dominicana en Dominicana, ¿verdad? Por venir y estar con nosotros, y a todos ustedes muchas gracias por estar aquí esta tarde.